Cuando hablamos de la cima más alta del mundo, pensamos en el Everest, 8.848 metros, la altitud a la que vuelan los aviones. Escalar hasta allí es el límite de la resistencia humana. Pero ahora, dejemos atrás el mundo, nuestro hogar azul, y dirijámonos hacia nuestro vecino Marte. Cuando nos acercamos a la región de Tarsis del planeta rojo, vemos una enorme mancha oscura que atraviesa las nubes que se extienden más allá de la atmósfera. Esto no es una montaña, es un monstruo del tamaño de un continente. Ante ustedes, el Monte Olimpo, el volcán más alto conocido del sistema solar. Si pusieras el Everest al lado del Olympus Mons, No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. el Everest parecería un niño pequeño jugando a sus pies. Hoy no nos ponemos el equipo de montaña, sino nuestros trajes espaciales, porque el lugar al que vamos a escalar es donde termina el cielo y comienza el espacio. Las cifras a veces resultan abstractas, por eso pongamos este gigante en el mapa del mundo. La base del Monte Olimpo tiene una anchura aproximada de 600 kilómetros. Si teletransportáramos esta montaña al mundo, su base cubriría toda Francia. Su altura es de más de 21 kilómetros desde la base hasta la cima. Esto es 2,5 veces más alto que el Everest. Sin embargo, el Monte Olimpo no se parece a las montañas puntiagudas que dibujábamos de niños. Es un volcán en escudo. Es decir, tiene una forma ancha, plana y aplanada, como un enorme escudo de guerrero abandonado en el suelo. Por eso, si se detuvieran al pie de la montaña, no verían una pared vertical frente a ustedes. Verías una suave pendiente que se extiende infinitamente a lo largo del horizonte. Es tan grande que, estando en su superficie, ni siquiera te darías cuenta de que estás sobre una montaña, porque la inclinación de la montaña rivaliza con la curvatura del planeta. Entonces, ¿cómo es posible que Marte, un planeta tan pequeño que apenas alcanza la mitad del tamaño de la Tierra, haya podido crear una montaña mucho más grande que la Tierra? Respuesta: escondido en las placas tectónicas. La corteza de la Tierra es móvil. Por ejemplo, pensemos en las islas de Hawái. A medida que la placa del Pacífico se mueve, la fuente de magma subyacente crea nuevos volcanes. Por eso Hawái no es una sola montaña gigante, sino una cadena de islas. El magma no puede acumularse en un solo lugar porque el suelo se desliza constantemente. En Marte no hay tectónica de placas. La corteza de Marte ha permanecido estable durante millones de años. La enorme cámara magmática situada bajo la corteza ha expulsado lava durante millones de años en el mismo punto. El lava fluyó, se congeló y se estratificó. Luego volvió a fluir y se congeló de nuevo. Como el lugar no se movía, esta construcción cósmica se acumulaba sin cesar. El Monte Olimpo es el resultado de miles de millones de años de acumulación, paciencia y quietud tectónica. Es el resultado del derrame y congelamiento de los órganos internos del planeta. Empecemos nuestra escalada desde abajo. Una de las características más extrañas del Monte Olimpo son los enormes acantilados que rodean la base de la montaña. A esto se le llama el halo de Olympus Mons. Las laderas de la montaña terminan en algunos lugares con acantilados de entre 8 y 10 kilómetros de altura. Piénsalo, solo la falda de la montaña es más alta que el Everest. Los científicos siguen debatiendo cómo se formaron estos abismos. La teoría más sólida es que la montaña se derrumbó bajo su propio peso, y sus bordes se desplazaron hacia afuera. Hace millones de años, los bloques de roca que se desprendieron de las laderas de la montaña debieron de haber sido arrastrados cientos de kilómetros. ¿Cómo te hubieras sentido si hubieras estado allí en ese momento? Habrías sido testigo del mayor deslizamiento de tierras que jamás hayas visto. No era una montaña, sino un continente lo que sentías que se derrumbaba sobre ti. Ahora imagina que hemos superado esos precipicios y que estamos caminando hacia la cima. Esta sería una subida sorprendentemente fácil. La pendiente media es solo del 5%. Es decir, ni siquiera es una cuesta empinada, es una ligera pendiente. Llegar a la cima a pie llevaba semanas, pero no se necesitaba equipo técnico de alpinismo. Sin embargo, al caminar notarías algo extraño. El aire no se enrarece, sino que desaparece. La cima de la montaña es tan alta que la mayor parte de la ya de por sí escasa atmósfera de Marte queda por debajo de ustedes. Cuando se acercan a la cima,
en realidad están entrando en el espacio exterior. La presión es casi nula. El cielo es completamente oscuro incluso a mediodía, y las estrellas brillan. Cuando miran hacia abajo, verían las tormentas de polvo rojo y las nubes de Marte muy por debajo de sus pies, como si estuvieran en un avión. El Olympus Mons es el único lugar en la superficie del planeta donde puedes realizar una caminata espacial. Y aquí estamos, en la cima. No esperes encontrar una cima puntiaguda en el kilómetro 21. Lo que te recibe es un enorme cráter de 80 kilómetros de ancho, caldera. No se trata de un solo cráter, sino de una estructura compleja formada por 6 depresiones diferentes que se han hundido hacia adentro. Estos cráteres se formaron tras cada erupción del volcán, debido al vaciamiento de la cámara magmática y el derrumbe de su techo. Su punto más profundo alcanza los 3 kilómetros. Es imposible detenerse en la cima y mirar hacia el otro lado, porque la boca del cráter es tan amplia que el otro borde queda más allá de la línea del horizonte. No te sientes como si estuvieras en la cima de una montaña, sino como si estuvieras en una gigantesca arena en la superficie de otro planeta. Este es el punto más silencioso, aislado y desierto del sistema solar. Durante años pensamos que este volcán estaba completamente extinto, una estructura muerta. Al fin y al cabo, ¿no es Marte un planeta frío y muerto? Pero los últimos datos nos hacen dudar. El satélite Mars Express detectó flujos de lava de hace 2 y 115 millones de años. En términos geológicos, 2 millones de años es como si fuera ayer. Esto significa que Olympus Mons podría seguir inactivo. Quizás, de profundo, en esa enorme cámara magmática, aún se esconda una cierta cantidad de roca líquida y calor. Si Olympus Mons volviera a entrar en erupción hoy, no se parecería a nada en este mundo. Debido a la ausencia de atmósfera, no se formarían enormes nubes de asas, los enormes ríos de lava que se extendían a lo largo de cientos de kilómetros y los chorros de magma que se elevaban hacia el espacio iluminarían la cara oscura del planeta como una antorcha. No es ciencia ficción, es una posibilidad científica. Cuando la humanidad llegue a Marte, ¿será el Monte Olimpo un lugar turístico o una base estratégica? Aún no sabemos cuál será. La gran altitud de la montaña la convierte en un observatorio y plataforma de lanzamiento. La baja gravedad y la atmósfera casi inexistente en la cima permiten que las naves espaciales despeguen desde aquí con muy poco combustible. Además, los tubos de lava y las cuevas en las laderas de la montaña pueden ofrecer refugios naturales para protegerse de la radiación. Incluso, según algunas teorías, podría haber reservas de agua helada bajo los glaciares de la base, es decir, bajo los glaciares de roca. ¿Quién sabe? Tal vez dentro de 100 años, las luces de la base Olympus brillarán en las faldas del Olympus Mons y los humanos saludarán desde el techo del sistema solar a la Tierra, ese pálido punto azul. Es el Monte Olimpo. Es una prueba de que la naturaleza no conoce límites y de cómo las leyes de la física pueden crear maravillas en condiciones diferentes. Las montañas del mundo se erosionan y reducen de tamaño por el viento, la lluvia y los movimientos tectónicos. Pero el Monte Olimpo permanece casi intacto desde hace millones de años, como un monumento en la atmósfera tranquila y silenciosa de Marte. Es un laboratorio para la ciencia planetaria, el objetivo definitivo para los exploradores y un desafío para nuestra imaginación. Cuando algún día un humano pise esa cima, no solo habremos superado los límites de Marte, sino también nuestros propios límites. Desde la cima del sistema solar, todo es posible. Además, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos científicos.